Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María en este programa Historia de la Iglesia. El esquema, empezamos siempre con el esquema del programa, que es un programa con 3 secciones. La primera es histórica, eminentemente histórica, y es la que hace Carmen Turdemontis. Bueno, la primera de las que hace ella, que hace la segunda también, pero en la primera nos habla de historia. Y hoy vamos a seguir con la historia de la Vendée, que no deja de ser la historia de una gran persecución ya de los tiempos modernos contra la Iglesia Católica en un país católico, no menos brutal que las persecuciones del mundo antiguo contra los cristianos. En el programa anterior ya nos dejaba contextualizada la situación de la Vendée cuando la persecución se va a poner en marcha, y ya vemos ahí la decisión firme de los habitantes de la región, campesinos y de cualquier otra extracción social, dispuestos a resistirse a las medidas que se habían tomado en París por parte de la Revolución en cuanto a partir la Iglesia y someter a los curas que se sometieran a ser juramentados y por lo tanto romper con Roma, y como esa tensión se va a vivir en la Vendée con un rechazo absoluto hacia los mismos. También vimos el último día cómo no dejó de acudir la Virgen en socorro de aquel pueblo valiente que se resistía a este sometimiento espiritual, y tenemos las apariciones de la región, las peregrinaciones a estos santuarios, incluso a los que fueron demolidos por orden del poder, naturalmente, y a continuación, como santo, porque la segunda sección la hace Carmen Turdemontis también, como santo del día tendremos a Monseñor Delot, que hace ya 2 programas, si no recuerdo mal, hablamos de los mártires, y estos sí que son mártires declarados ya por la Iglesia, asesinados en plena revolución, cuando empezaba la época llamada del terror, en el mes de septiembre del 92, 1792, en la prisión de los Carmelitas, donde asesinaron, era un convento convertido en prisión para el clero, donde mataron a bastantes religiosos y, entre otros, algunos obispos. Perseguían con especial saña a Monseñor Delot. Ya nos explicará Carmen por qué, y de paso con esto repasamos y recordamos a los mártires de la prisión del Carmen. Y en la tercera sección y última, María Ornedo pues va a intentar, como sea, seguir con el texto que estaba manejando en el programa anterior, en la encíclica de San Juan Pablo II, La Iglesia vive de la Eucaristía, que resultó ser muy conveniente para hablar también de lo que estaba ocurriendo en la Vendée a finales del siglo XVIII, y si le da tiempo, si no ya lo dejaremos para otro día, comentar algo que ya ha traído al programa, la reforma de la liturgia romana, obra de Monseñor Klaus Gamber, que tiene temas interesantísimos que repasar, también de Eucaristía, pero desde una visión litúrgica. Vamos a ver si le da tiempo de hacer una síntesis, o por lo menos nos quedamos con la primera parte, pero en cualquier caso va a ser Eucaristía, una vez más, lo que trate hoy. Dicho esto, después de una muy breve pausa, viene ya la sección histórica con Carmen Turdemontis, y seguimos hablando de la Vendée. Hoy concretamente nos va a hablar del ejército vandeano, cómo era ese ejército que surge de manera espontánea, por más que han querido desvirtuar también esa espontaneidad. Es muy doloroso para la República que esto surgiera del propio pueblo de la Vendée y que se presentaran, para colmo, ellos mismos como el ejército católico. Eso que nos va a explicar Carmen, y va a dejar demostrado, además de una manera documental, que fue así desde el primer momento.
Pues vamos a ver hoy qué características tenía este ejército católico. El rasgo más característico de aquel ejército fue su religiosidad, como cabía esperar, conociendo las causas de su levantamiento. El catolicismo no era solamente su más elevado ideal, sino que se vivía cotidianamente en sus filas. Los soldados rezaban el rosario cada día, algunos batallones hasta 3 veces. A la pregunta ¿quién vive? De los oficiales respondían Ejército Católico. Ya en la primera declaración de guerra, los generales vandeanos se manifiestan católicos dirigiéndose a los habitantes de Chalon. Se presentan así, dicen: Señores habitantes de Chalon, los generales del ejército católico y real os envían a los señores Busseau y Lebrun para instaros a rendiros en el nombre de Dios, de la religión y de los prisioneros chaloneses a un ejército de 50.000 realistas. Se presentaban como un ejército realista, por supuesto, pero ante todo católico. Generalmente lo harán del mismo modo, pero terminaban con una idea interesante que no debe pasar por alto. Decían: marchamos en nombre de la humanidad. En su nombre se hacía precisamente la revolución, y no parece que los vandeanos quisieran tomar nada prestado de sus grandes proclamas. Antes debe interpretarse como el intento de frenar el devastador movimiento iniciado en París 4 años atrás, y que tarde o temprano llegaría al mundo entero como pretendían sus autores. En nombre de la humanidad, pero con un concepto del hombre completamente distinto, marchaban también los vandeanos. Para entenderles, debe conocerse mínimamente el principio antropológico que inspira toda la doctrina de la Iglesia, y este no es quizá el lugar de desarrollarlo. Pero en la Vendée lo tenían muy claro y lo hacían suyo. Puede resumirse en una sola idea básica: el hombre es criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza, con todo lo que ello implica. La revolución lo veía de un modo totalmente distinto, y de que esa visión se impusiera o no, dependía el futuro de la humanidad. A eso se referían sin duda los generales vandeanos al dirigirse a la ciudad de Chalon. Ahí se encontraba el problema irresoluble. La revolución era mesiánica, aspiraba a llegar a todos los hombres, y para propagar su evangelio necesitaba borrar el de Cristo. Los vandeanos fueron los primeros en resistirse a la imposición del nuevo credo. Ya el 15 de marzo de 1793, en Port-Charon, el general republicano Marcet encuentra ante sí un ejército recién formado que controla la ruta de Nantes a La Rochelle y amenaza Saumur y Angers, que caerán en junio. Este ejército, nuevo y salido de la nada aparentemente, se denomina católico y realista. Sus 2 señas de identidad. Las levas se hacían en el santo nombre de Dios, en nombre del Rey. Los 2 referentes que mantendrá hasta el final. Esa fue su divisa, Dieu et le roi, adoptada más tarde, ya en 1815, según la marquesa de Roche-Jacquelin, aunque también, según ella, incontestablemente, los vandeanos solo lucharon por Dios y el Rey, desde el principio. Y aquella viuda de 2 jefes vandeanos que acompañó el ejército católico durante toda su trayectoria, presenciando sus combates, es un testigo autorizado como pocos. Nada más conveniente que leer algunos de sus párrafos de la proclama dirigida desde el cuartel general en Fontenay-le-Comte a los franceses de parte de todos los jefes de los ejércitos católicos y realistas. En nombre de Su Majestad Cristianísima Luis XVI, rey de Francia y de Navarra, el 27 de mayo del primer año de su reinado, 1793. Dice: el cielo está de parte de la más santa y la más justa de las causas.
el signo sagrado de la cruz de Jesucristo y el estandarte real vencen allá donde van sobre las banderas sangrantes de la anarquía. Conocemos el deseo de Francia porque es el nuestro: conservar para siempre nuestra santa religión católica, apostólica y romana. Tener un rey que nos sirva de padre en el interior y de protector fuera. Nos acusáis de revolucionar nuestra patria por la rebelión, y sois vosotros los que, socavando a la vez todos los principios religiosos y políticos, habéis proclamado los primeros que la insurrección es el deber más santo. Habéis introducido, en lugar de la religión, el ateísmo. Nos reprocháis el fanatismo de la religión, vosotros, a quienes el fanatismo de una pretendida libertad ha conducido a cometer los peores crímenes. ¿Qué han hecho vuestros representantes por vuestra felicidad o por el bien general de Francia? Solo arrancar de vuestros corazones los principios de vuestra fe, amasar inmensos tesoros a costa de vuestras lágrimas y vuestra sangre, llevar la desolación al seno de vuestras familias, arrastrando por la fuerza a los campos de batalla y a los combates a vuestros hijos, hermanos y a vosotros mismos, porque no temen exponer 1000 muertos para aplacar su rabia contra el trono y el altar. Abrid de una vez los ojos, franceses, venid con nosotros, volved a ser vosotros mismos. Ah, ¿habréis dejado de ser aquel pueblo tan bueno, tan generoso y fiel a su religión, que idolatraba a sus reyes? El pueblo de Luis XVI, cuyo hijo, ese joven y tierno retoño de la augusta familia de los Borbones, dispuesto a obedecer las últimas voluntades de un padre que murió perdonando a sus verdugos, os abre su alma. ¿Seréis sordos a la voz de la religión que desde hace tiempo, víctima de lobos insaciables, pide hoy sus verdaderos y legítimos pastores? El manifiesto, pues claramente tiene un sentido religioso, esencialmente religioso. Va unido, por supuesto, a la defensa de la monarquía, que ha ido indisolublemente unida. El antiguo régimen se caracteriza por esa unión, trono y altar. Y hablan de Luis XVII porque para ellos ya es el rey de Francia desde el momento en que su padre fue guillotinado, Luis XVI. Este niño, prisionero en el Temple, del que ya no saldrá con vida nunca, es para todos los monárquicos de Francia y de Europa, los que le reconocen todavía o reconocen la monarquía en Francia, es el único rey que existe allí, Luis XVII. Por eso en su nombre, a partir del momento de la muerte de Luis XVI, se van a mover o se van a dar las órdenes, las proclamas en el ejército católico y realista de la Vendée. Luis XVII es un niño que muere en extrañas circunstancias poco esclarecidas jamás, en esa torre del Temple donde toda su familia había estado prisionera, entre otros. En el programa anterior veíamos a Madame Elisabeth, su tía, pero también sus padres, luego los fueron separando. En fin, ese Luis XVII es un niño que no por serlo deja de ser el rey legítimo de Francia una vez que han ejecutado a su padre. Y la llamada, es muy interesante la llamada de los oficiales vandeanos, porque están apelando ante todo y sobre todo, con total claridad, a la fe multisecular de ese pueblo francés, al que se quiere apartar de la verdad mediante lo que es un auténtico fanatismo, porque es curioso que muchos franceses católicos van a morir en la Vendée y en otros puntos de Francia condenados por el nuevo delito llamado fanatismo, que era proclamar la fe católica. Sin embargo, como dicen estos oficiales, fanatismo el de ellos, porque han creado un culto a una supuesta libertad que impide la auténtica libertad completamente, y ese fanatismo, en cambio, no lo consideran tal, sino la defensa de la razón y la libertad. Y ellos sí, ellos son ejecutados, en cambio, por ser fanáticos. Fanáticos pueden ser, y lo veremos también, por haber asistido a procesiones religiosas, claro, llevando un cirio. Delito de fanatismo, a la cárcel, o, si es un poco más grave, pues a la guillotina también. O sea que el repaso que están haciendo aquí tuvo que tocar, lógicamente, y se nota que lo hizo, ¿no?,
la conciencia de miles de franceses, no solo en la Vendée, que se dan cuenta de que les están arrastrando, o lo intentan al menos, a luchar contra su propia identidad, contra lo verdaderamente humano, contra su vínculo con Dios, Creador, Padre, que los ha hecho a su imagen y semejanza, para arrastrarles detrás de una supuesta libertad que ellos les traen. Es un documento, el manifiesto, como para reproducir y repartir. A ver, esta es la visión católica del ejército realista de Francia, el de la Vendée, frente al ideal ilustrado revolucionario que verdaderamente no contiene nada más que sofismas, falsas promesas y engaños en cuanto a lo que es el fin natural del hombre sobre la tierra. ¿Para qué ha sido creado? Para unirse con su creador, sobre todas las cosas, y de manera muy especial para eso. Y eso es lo que la revolución le quiere arrancar. Así que todas estas proclamas, y hubo más, no exageran absolutamente nada. Lo que tienen, se demuestra claramente ellos, aquí en este documento, por ejemplo, ¿no? Es una fe muy arraigada y muy clara. Saben muy bien lo que están defendiendo, saben muy bien lo que están proclamando. No apelan a un sentimentalismo más o menos tradicionalista del pueblo, no, vamos a lo esencial. Tenemos que defender la verdad, tenemos que defender la fe. No reneguéis de lo que sois y de lo que habéis sido. Y claro, evidentemente, pues detrás de ellos se llevaban a la mayor parte del pueblo vandeano. Los que van a combatirles son las tropas, al final se llaman columnas infernales, porque vienen a destruirlo todo, pero que vienen de fuera. La mayor parte del pueblo vandeano, no todos, pero la inmensa mayoría, fueron soldados vandeanos, o por lo menos parte de la estructura que mantenía a ese ejército, como iremos viendo también en el programa. A mí me ha parecido muy interesante que los dos, tanto la Revolución Francesa como los vandeanos, tengan la misma proclama y la diferencia de lo que quiere decir para uno y para el otro, que es marchemos en nombre de la humanidad. Y me parece muy interesante ver que eso es lo que ocurre hoy en día también, tanto que hablamos de humanidad, ¿no?, y del hombre, qué diferencia antropológica hay entre el cristianismo, que es el que proclaman los vandeanos hablando de la humanidad, y la humanidad de la que hablan, entre comillas, los revolucionarios franceses. Bien apuntado, porque verdaderamente ya en el principio de la proclama está lo esencial. En nombre de la humanidad. Esto suena muy revolucionario, muy ilustrado. No, de la verdadera humanidad, o sea, de lo que tiene más importante el ser humano, que es un alma inmortal hecha a imagen de Dios. Eso es lo que dicen ellos, frente a tanto hablar de la humanidad en el sentido de que parecía que la revolución iba a liberar al hombre de toda una serie de esclavitudes, entre otras la religiosa. Y por eso ellos le devuelven precisamente el ataque, diciendo, de la humanidad, en nombre de la humanidad vamos nosotros, vosotros no. Lo que pasa es que utilizáis las grandes palabras para engañar a la gente. Es magnífica la proclama, para analizarla despacio, pero bueno, si tenemos tiempo volveremos sobre ello, pero es verdad que ese punto de que van en defensa de la humanidad es importantísimo y además es indiscutible, por más vueltas que se le quiera dar. Bueno, pues terminada la parte histórica, viene ahora, continúa Carmen con la segunda sección, Santo o Santos del Día, y volvemos al siniestro escenario de la prisión del Carmen, convento de los carmelitas expropiado por la Revolución, que sirve de prisión a los sacerdotes detenidos y asesinados, precisamente en esas jornadas que han pasado a la historia como genéricamente las matanzas de septiembre. Bueno, pues de lo que mataron en el Carmen, la inmensa mayoría son sacerdotes, o religiosos por lo menos. Adelante cuando quieras, Carmen. Ciel, donne-nous notre
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Pues hoy vamos a continuar con aquellos mártires que murieron en aquel convento del Carmen, en Francia. Vamos a recordar un poco a nuestros oyentes cómo fue esta masacre y después vamos a hablar de uno en particular. La Revolución Francesa, recordemos, se convirtió en un baño de sangre. Al lado de los que murieron en la guillotina, hay que añadir estos mártires de septiembre, sacrificados por una salvaje masacre. La razón por la que estaban en la cárcel era porque se habían negado a prestar el juramento exigido por la Constitución Civil del Clero. Esta Constitución reformaba la Iglesia de Francia, separándola de la obediencia a la primacía del pontífice y haciéndola nacional. El rey Luis XVI pidió al Papa si era legítima esta ley, y éste contestó que no tenía facultad el rey para reformar la Iglesia, y a pesar de ello firmó. Así todo, el que rehusaba perdía el cargo y todos sus derechos. Pío VI declaró en un breve la herejía de la ley, y el rey Luis XVI se negó a seguir con la farsa. Tras el derrocamiento de la monarquía, se agravaron las penas contra los sacerdotes y se comenzó la caza de aquellos que se negaron a prestar juramento constitucional. Aparte de la cárcel de la Force, se convirtieron en cárcel el convento de los Carmelitas, el seminario de San Fermín y la abadía de Saint-Germain-des-Prés. Llegaron a estas cárceles conforme fueron siendo apresados a partir de este 11 de agosto. Se dice que la causa de la masacre de los eclesiásticos fue el furor provocado por las noticias provenientes de Verdún, asaltada el 1 de septiembre por los prusianos, y que provocó que como venganza se pidiera la muerte de los traidores, es decir, de los monárquicos, clérigos y religiosos. Al día siguiente, el domingo 2 de septiembre de 1792, Marat publicaba una proclama en el periódico L'Ami du Peuple, que era una invitación a terminar con los enemigos. En el convento del Carmen recordemos que los detenidos habían organizado su vida de forma que fuera lo más reglamentada posible. Estaban allí alojados en esa miserable iglesia que se les había concedido y les habían dejado pasear durante 1 hora en la mañana y otra por la tarde en el jardín. Al fondo de los jardines había un oratorio donde los futuros mártires entraban a orar en las horas de paseo. Un sacerdote que tenía las actas de los mártires había leído cada día unas páginas para prepararse al martirio. Sin embargo, el procurador síndico de la Commune, Manuel, intentaba hacerles creer que iban a ser objeto de una deportación. Algunos alimentaban una secreta esperanza de la liberación, pero los más perspicaces se encargaban de desilusionarlos. El 1 de septiembre, con el fin de estar preparados a toda eventualidad, decidieron negarse de nuevo al juramento. Esta había llegado porque el ministro de Justicia, Danton, era ahora encargado de ejecutar una reciente orden de la Commune que disponía nada menos que la ejecución, discreta si fuese posible, de los rehenes de los carmelitas. Los sicarios de Maillard, bandidos de los cuales muchos no eran franceses, se encargaron de hacerla espectacular. El 2 de septiembre, habiendo sido cambiada la guardia de los prisioneros y eliminados los honrados guardas nacionales, una atmósfera de muerte posó sobre los prisioneros. Después de la comida, fueron autorizados, sin embargo, aunque con algún retraso, a dar su paseo habitual. Eran las 3:30 y ya habían comenzado las matanzas en otras prisiones de París. Pero apenas habían franqueado la pequeña escalinata
que comunicaba la capilla con los jardines, cuando una primera banda de asesinos, armados de pistolas, picos y sables, penetró en el convento seguida de cerca por los saqueadores de Maillard. Rápidamente fue forzada la guardia y los asesinos se desplegaron como olas rugientes por los jardines. Varios sacerdotes caen bajo los primeros golpes. Una estela señala todavía cerca de un pequeño estanque rodeado de bancos de piedra el lugar donde cayó el abate Gigot, dispuesto a recitar su breviario. Otros se refugian en el oratorio. Un cierto número de detenidos llegan a escalar los muros del parque y buscan su salvación en las casas vecinas. 3 obispos se encontraban encerrados con los sacerdotes no juramentados. Monseñor Francisco José de la Rochefoucauld, obispo de Beauvais, es gravemente herido y conducido con su hermano Pedro Luis, obispo de Saintes, a la capilla. Los dos perecieron en el último acto de la tragedia. Monseñor Delot, nuestro protagonista de hoy, arzobispo de Arles, hace frente a los asaltantes después de haber agradecido a Dios el morir por tan bella causa, dice a su vicario general, y avanza hacia los asesinos. Dice: «Yo soy el que buscáis», responde a los que le llamaban a gritos. El arzobispo de Arles, y así cayó acribillado a golpes. Bueno, aquí no se puede discutir que mueren por odio a la fe. Ya es significativo que hubieran agrupado a los sacerdotes en el convento incautado a los carmelitas para tenerlos allí concentrados, aunque también hay que decir que en otras prisiones también había, en esos días de las matanzas de septiembre, también había otros sacerdotes o religiosos que fueron asesinados igual. Las monjas tampoco se libraron. En el programa anterior veíamos precisamente el martirio de las carmelitas de Compiègne. Toda la comunidad muere ejecutada también. Es un baño de sangre de la Iglesia francesa que por una parte se ha querido ocultar y se sigue ocultando, en realidad, prácticamente hasta hoy, aunque hay una magnífica película que siempre recomendamos cuando sale el tema, ¿no?, que es El diálogo de Carmelitas, inspirada precisamente en los sucesos de las de Compiègne. De todas formas, este es un tema, el de los mártires de la Revolución, muy oculto, sistemáticamente quitado del mapa, porque no interesa, pero por otro lado también es un arma fuertísima que tiene la Iglesia en Francia, los católicos franceses, porque ya sabemos, y hemos repetido 1000 veces en el programa, ¿no?, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y todos estos miles de mártires franceses, el cómputo yo creo que va a ser imposible hacerlo nunca, por el caos en el que se produjo y porque además ha pasado mucho tiempo y no han querido promoverse las causas de beatificación en su momento, o desde luego no con la prisa que era necesario hacerlo, pero son miles de mártires, hombres, mujeres, niños incluso, seglares y religiosos que mueren por odio a la fe. Y eso está ahí, y Francia lo tiene, a pesar de todo. Y cuando veo esas imágenes de la peregrinación de los jóvenes de Nuestra Señora de la Cristiandad, cuando van desde París hasta Chartres, donde se conserva el velo de la Virgen, con el entusiasmo con el que van, aunque llueva o haga un calor insoportable, desde que Juan Pablo II instituyó esta peregrinación, que luego se ha copiado en Argentina y también aquí en España, en Covadonga concretamente, cuando veo la de Francia pienso, no pueden hacer nada. Es decir, por más que se les persiga, parecerá durante un tiempo que han acabado con la fe, pero no es verdad, porque renace una y otra vez. Francia ha sufrido ya, no una, varias persecuciones de distinto tipo, luego vendrán en el 19 las persecuciones sangrientas a veces, pero sobre todo legales, y a pesar de todo, en pleno siglo XX, con los nuevos derechos instaurados ya en todo Occidente, pues la juventud francesa sigue siendo en un porcentaje bastante alto católicos practicantes, más que muchas veces sus padres y abuelos. Así que eso está ahí y Dios no se muda, como decía Santa Teresa.
va a estar siempre apoyando y teniendo en cuenta a esos que ante él están pidiendo por la patria que les concedió en esta vida, ¿no? Con esto pasamos ya a la tercera y última sección, donde María vuelve a traernos la encíclica de San Juan Pablo II sobre la Eucaristía, y como dije al empezar en el esquema, si tiene tiempo, volveremos a tocar el texto de Monseñor Gamber, la reforma de la liturgia romana, relacionados ambos temas entre sí, muy estrechamente y muy interesantes los dos. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Vamos a continuar donde nos quedamos el último programa, en la encíclica La Iglesia vive de la Eucaristía de San Juan Pablo II, dentro del capítulo primero, Misterio de la Fe. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra, como primicia de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al fin del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Juan 6:54. Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Por eso, San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico como fármaco de inmortalidad y antídoto contra la muerte. La tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la Iglesia celestial. No es casualidad que en las anáforas
orientales y en las plegarias eucarísticas latinas se recuerde siempre con veneración a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires y a todos los santos. Es un aspecto de la Eucaristía que merece ser resaltado. Mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos unimos a la liturgia celestial, asociándonos con la multitud inmensa que grita: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Apocalipsis 7:10. La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de la Eucaristía es que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1, eso no debilita, sino que más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente. Deseo recalcarlo con fuerza al principio del nuevo milenio para que los cristianos se sientan más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Es cometido suyo contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y plenamente conforme al designio de Dios. Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiempo. Baste pensar en la urgencia de trabajar por la paz, de poner premisas sólidas de justicia y solidaridad en las relaciones entre los pueblos, de defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural. ¿Y qué decir además de las tantas contradicciones de un mundo globalizado, donde los más débiles, los más pequeños y los más pobres parecen tener bien poco que esperar? En este mundo es donde tiene que brillar la esperanza cristiana. También por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta presencia sacrificial y convival la promesa de una humanidad renovada por su amor. Es significativo que el Evangelio de Juan, allí donde los sinópticos narran la institución de la Eucaristía, propone, ilustrando así su sentido profundo, el relato del lavatorio de los pies, en el cual Jesús se hace maestro de comunión y servicio. Juan 13, 1, 20. El apóstol Pablo, por su parte, califica como indigno de una comunidad cristiana que se participe en la cena del Señor si se hace en un contexto de división e indiferencia hacia los pobres. 1 Corintios 11. Anunciar la muerte del Señor hasta que venga, 1 Corintios 11, 26, comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida, para que toda ella
llegue a ser, en cierto modo, eucarística. Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo según el Evangelio hacen resplandecer la tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida cristiana. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Vamos a continuar con un texto de una obra que ya en 2 programas anteriores trajimos sobre la reforma de la liturgia romana de Monseñor Klaus Gamber, fundador del Instituto Litúrgico de Ratisbona. En el capítulo de esta obra, La liturgia, una patria, necesidad de un ritual invariable, dice así Monseñor Gamber: el deseo ardiente de una patria está en el corazón de todo hombre. No se sabe lo que representa una patria hasta que uno se encuentra lejos de ella. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra Heimat, patria chica, término tan típico de la lengua alemana? La patria es el entorno que desde la niñez nos es familiar. La casa paterna, el paisaje con sus gentes, sus trajes y sus costumbres. La patria siempre es bella, sin importar que a otros no les guste. El ardiente deseo de una patria en el corazón del hombre se corresponde con una sed de confianza familiar. A la vez, es sed de la seguridad que da la familiaridad con el entorno. En definitiva, es la seguridad que el niño siente cerca de su madre y que cuando se hace mayor echará de menos en medio de las incertidumbres de la vida. El hombre religioso busca una patria y la seguridad en la Iglesia, que es su madre. En ella espera encontrar refugio y ayuda en medio de los desasosiegos de su alma, una respuesta a las preguntas que su razón le hace, pero sobre todo la certeza de los fines últimos del hombre. Busca en la Iglesia un oasis de calma y paz, como el mundo no sabría dársela. Este hombre podía encontrar antes certeza y seguridad en la Iglesia, cualquiera que fuesen los defectos inherentes a ella. Sus preguntas siempre recibían una respuesta clara, aunque verdaderamente a veces no le satisficiesen por completo. Pero hoy, en lugar de una toma de posición clara, a menudo solo se le presenta la problemática en cuestión, lo que no contribuye a darle la deseada certeza interior. No estamos en contra de una sana inquietud interior, pero no tenemos derecho a poner en duda la fe cristiana en cuanto tal, como no cesa de hacerse actualmente. El hombre religioso busca una patria y la seguridad, en particular dentro de la celebración de la misa, a través de los ritos y las fiestas que desde la infancia le eran familiares y que están estrechamente ligadas a su fe. El culto invariable equivale para él a un trozo de patria. Como comentario final, bueno, pues la verdad es que hemos tocado varios temas, desde la Revolución Francesa, los mártires de la misma, y al final en la tercera sección, María, hablando de Eucaristía otra vez, pues nos da pautas muy importantes para la meditación.
Y un concepto al final, con el último texto que ha traído, que también es muy interesante para cualquier católico que lo habrá experimentado, ¿no? La Iglesia como patria, es decir, el lugar que nos es familiar y querido, porque es aquel en el que nos hemos sentido acogidos y ha transcurrido nuestra infancia, nuestra formación, son nuestros recuerdos, somos parte de esa patria para siempre. En realidad, si lo vemos detenidamente, la patria, por definición, para un católico, es la Iglesia. También es cierto que la Iglesia siempre ha defendido y ha potenciado el amor a la patria en el sentido territorial, cultural, la herencia histórica. La patria, en el concepto, digamos, político, es algo que siempre se ha defendido desde la Iglesia porque no deja de ser también un don de Dios. El colocar al hombre primero en esa gran patria que es la Iglesia, pero luego también en un territorio donde puede arraigar y desarrollar lo mejor de sí mismo sin dejar de pertenecer a esa patria grande, genérica, que es la Iglesia Católica, con todas sus creencias, con todo su bagaje espiritual, ¿no? Así que son conceptos indisolubles y que generalmente van unidos. Es difícil encontrar un católico que no sea patriota. Y además, como también nos ha dicho el texto de María, ¿no? A ningún patriota o a ningún nacional que haya tenido una formación normal en su entorno, en su familia, en el lugar del que procede, le va a disgustar su patria. Siempre va a encontrar en ella una belleza que está formada por los recuerdos, por todo lo que le vincula con la familia, con su tradición, con su propia historia. Igual que la de la Iglesia es una historia que nos pertenece a todos y por eso también es patria. Y desde luego la patria de este mundo, sea cual sea, hay patrias desde luego mucho más brillantes, deslumbrantes o lo que se quiera, pero cualquier patria, y por eso es buena la mención de la patria chica, aunque sea traducido al alemán, es muy importante no perder ese vínculo y también a través de ese vínculo no perder de vista que muchas veces es como se afianza o se arraiga más nuestra fe. Nuestra fe, hablo en el sentido ya religioso. Amor a la patria y amor a la Iglesia son, yo creo que, cosas indisolubles y que solamente de forma muy, muy forzada se pueden separar, ¿no? Sigue diciendo este autor: el pueblo que olvida sus ritos tradicionales tiene el peligro de renunciar a sí mismo. Y ritos tradicionales, pues ante todo los de la Iglesia, donde encontramos un ritual sagrado que nos eleva pues a través de los sacramentos hacia Dios, a la recepción de la gracia divina, y luego, claro, en otro nivel muy distinto, ¿no? Los ritos o las costumbres de nuestra patria nos acercan a lo nuestro, pero insisto, van de la mano. No están al mismo nivel, pero van de la mano. Y el amor a la patria, pues a mí me enseñaron cuando, claro, los planes de estudio no tenían mucho que ver con lo que es ahora, ¿no? Pero que el no querer a la patria era algo así como no querer a la madre. Y yo creo que era una muy buena frase porque a todos se nos quedaba grabado que era algo anormal y aberrante, porque éramos pocos los que no queríamos a nuestra madre, en general, ¿no? Bueno, pues la patria es eso, y la gran patria común del católico es la Iglesia Católica. Por eso, claro, nos sentimos muy vinculados a ella. Llegar a Roma muchas veces para un católico es llegar a casa. No encontramos nada que no sea para nosotros acogedor, en un sentido además muy íntimo, muy profundo, ¿no? Y es igual que cuando volvemos a nuestra patria o a nuestra patria chica, estamos en casa. Así que buena reflexión la de Monseñor Gamber, como otras muchas de las que María nos ha traído con este texto, que hay que agradecerle, porque yo no lo conocía y tiene mucho que comentar. Con esto hemos llegado al final del programa, así que muchas gracias, María Ornedo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y también gracias a Carmen Turdemontis. Buenas noches, muchas gracias y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa
historiadeliglesia@radiomaria.es, y también nos pueden escuchar en el podcast de Radio María. Gracias y también buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.